Y vamos a analizar a profundidad este tema. Para ello le agradezco a los diputados Jorge Triana del PAN y a Hamlet García de Morena que estén con nosotros. Gracias, diputados. Gracias a ti, un gustazo. Primero, comencemos. ¿A qué atribuyen ustedes, sus grupos políticos, esta intención de pasar la Guardia Nacional a la Sedena? Comenzamos contigo, Jorge. La intención de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, bueno, pues el presidente tiene una obsesión militarista desde que inició el sexenio. Desde hace muchísimos años ha criticado muchísimo al presidente en turno por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública, y en cuanto tomó protesta se le olvidó esta crítica y decidió emprender una campaña para militarizar al país a través de esta Guardia Nacional. En principio pretendió que fuera una guardia de carácter militar. Como no tenían los votos en el Senado de la República para hacer mayoría calificada, tuvieron que negociar para que fuera un mando civil, pero fue un engaño del presidente. Puso al general Bucio al frente de la Guardia Nacional, que es un general con licencia. No existe la figura de general con licencia, que además es un general calderonista, hay que decirlo, que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, pues como fracasó la estrategia en seguridad denominada abrazos no balazos, necesita militarizar la Guardia Nacional, que ya está militarizada. Es un debate estéril el que estamos teniendo. Ya es militar. El 80% se componen por Fuerzas Armadas, ya sea Marina o de Ejército, y solamente el 20% de civiles. Entonces simplemente quiere legalizar lo que está en la extralegalidad. Hamlet. Pues primero, no existen los generales calderonistas. Los generales sirven al Estado mexicano y al pueblo de México. Habrá que decírselo al general actual. Son institucionales y le sirven a la patria. Segundo, la habilitación constitucional para el presidente de la República está en el artículo 89, que establece que puede disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. El presidente de la República es un civil y él es el titular, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El hecho de que pase de una secretaría a otra no varía que el mando supremo esté en un civil, que es precisamente el presidente de la República. ¿Pero cuál es la intención del presidente? ¿Por qué quiere hacer este cambio? Él lo dijo muy claro en la mañanera. Hay un problema social que hay que atender y él va a utilizar todas las herramientas legales que están a su disposición para poder realizar esta función que exige la ciudadanía. ¿Quieres decir algo? Herramientas legales con las que estaba en contra hace algunos meses todavía. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es, primero, el doble discurso del presidente de la República. No a las Fuerzas Armadas y luego sí a las Fuerzas Armadas. Le regalo a las Fuerzas Armadas el negocio hasta de los duty free del aeropuerto, el transporte de hidrocarburos, la construcción de infraestructura pública, puertos, aeropuertos, aduanas, absolutamente todo. Andrés Manuel López Obrador es más calderonista que Felipe Calderón, y sí existen presidentes calderonistas, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad pública. Y por si fuera poco, ahora lo quiere hacer dándole la vuelta a la Constitución, invadiendo facultades exclusivas del Congreso. El presidente tendría que mandar una iniciativa, que de hecho lo anunció que lo va a hacer, a la Cámara de Diputados para que nosotros la aprobáramos, pero como sabe que no tiene los votos, ahora quiere dar la vuelta para que a través de un acuerdo o un decreto se violente y se contravenga lo que dice el artículo 21 constitucional, que dice dos cosas. Con esto concluyo. Uno, la Guardia Nacional será de carácter civil, no militar, no castrense. Número dos, estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Sedena. El presidente, ni con su facultad reglamentaria, ni con reformas a leyes secundarias, puede contravenir lo que dice el artículo 21 constitucional, ni ningún otro artículo de la Constitución. El presidente está urgido, ávido de tomar clases de Derecho Constitucional y de leer a Hans Kelsen y su sistema escalonado de leyes. Hamlet, ¿es viable, constitucionalmente hablando, que mediante un acuerdo pase la Guardia Nacional a la Sedena? Por supuesto. Un sector de la doctrina con el que comparto sostiene que el presidente tiene las facultades para reglamentar de manera directa los artículos constitucionales. Desde mi perspectiva, el 89, fracción sexta y séptima, reitero, que no ha leído el diputado Triana, y a él le hacen falta esas clases. Claro que sí, que tiene la facultad de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, habilitan al presidente de la República para realizar esta transferencia entre dependencias que están bajo el mismo mando. Y si le preocupa la situación del control de la Guardia, tampoco ha leído el 76 de la Constitución. El presidente está obligado a presentar un informe al Senado de la República sobre la gestión de la Guardia, y el Senado analiza y en su caso aprueba este informe, y ha sido aprobado por el Senado de la República. Qué bueno que hablamos del artículo 76, que no has leído completo, Hamlet, lo lamento mucho, porque también habla de que
que las Fuerzas Armadas van a tener que regresar a sus cuarteles. Se hará una revisión, después del informe que tú refieres, y se hará una revisión para que regresen a sus cuarteles en el año 2024. Este es el quid del asunto. El presidente sabe que ya fracasó su estrategia de seguridad pública. Por lo tanto, está claudicando en este intento de esta estrategia que está haciendo y va a meter la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Por qué? Porque los gobernadores y los municipios van a seguir requiriendo del apoyo de la Marina y del Ejército para el 2024. La fecha perentoria que contiene el decreto, que era la Guardia Nacional, ya no se cumplió, ya fue un fracaso absoluto. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente más militarista en la historia moderna de este país, y los hechos y los números y los datos hablan por sí solos. Qué bueno que menciona el transitorio. Muy claramente dice el diputado Triana que fija como fecha el 2024 y estamos en 2022. Yo no sé cómo menciona se que está no se curando en salud. Si faltan 2 años todavía para que eso Entonces, ¿para qué la quiere militarizar ahorita si no se ha cumplido el plazo? Lea el artículo 5º transitorio. Es muy claro. La Secretaría de la Defensa tiene participación en la organización y mando de la Guardia Nacional conforme a ese artículo transitorio. Y el 89 habilita al presidente a disponer de las Fuerzas Armadas, es lo que está haciendo. Lee el artículo 21. La Guardia Nacional debe ser de carácter civil, no militar. 1000 planas de esto. Civil, mira, no militar. El que va a resolver el conflicto entre el 21 y el 89 número es la 2. Suprema Corte. Exacta. Ándale, ya admitió que esto va a terminar porque ellos van a impugnar, van a terminar. Ya admitió que va a terminar en la Corte. Porque concluyo con esto. 1. Mando civil, no militar. Repítelo, por favor. Él ya dijo que va a ir a la número Corte. 2. El presidente es un civil. Número 2. Mando civil, el por presidente supuesto. es un civil. Número 2. ¿Sí? Número 2. Bueno, carácter civil. No habla de mando, habla de carácter civil. No, carácter civil. Mando no civil, militar. el presidente. Ahorita civil. lo leemos. Luego, número 2. Dice que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad, no a la Sedena. Lo dice con todas sus letras. No hay lugar a dudas. Por supuesto que lo vamos a hacer. Por supuesto que con lo vamos a hacer. este acuerdo, ya también dijo el presidente que va a enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, en donde Hamlet ya dijo toda la oposición que no le van a dar ni un voto, no van a lograr la mayoría calificada. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Están en huelga, no quieren legislar. Pero el pueblo de México le sigue pagando un salario a los diputados de la oposición porque no legislen. ¿Hay manera de que, a pesar de la negativa de no obtener mayoría calificada, pueda sacar esto adelante? Nosotros sostenemos que basta con el acuerdo del presidente de la República conforme al artículo 89 y en el caso de que se requiera una legislación secundaria, nosotros la vamos a aprobar. Que para eso no necesitan mayoría calificada. Correcto, mayoría bastan los votos de Morena. Nada más concluyo con esto. Nosotros hemos dado a conocer que estamos en moratoria constitucional, que no ha sido bien analizada por el oficialismo ramplón obradorista en este momento, pero eso quiere decir que no vamos a aprobar las 3 reformas que dijo el presidente. La electoral, que ya murió, mi más sentido pésame, la eléctrica, la electoral, que va a morir, mi más sentido pésame, y si envía el presidente esta de militarizar al país, también va a morir. Va a acabar en la Corte el decreto, si es que lo manda el presidente, porque también creo que puede ser una suerte de distractor. Pues sí, también vamos a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nosotros sostenemos que ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución, por más que el 89 constitucional habilita que se haga un acuerdo. Entonces, es absurdo. Ver, no, el 89 constitucional no lo has leído, lo que habilita es la disposición. A eso me refiero. Caballeros, entonces ustedes preparan acciones de inconstitucionalidad. En cuanto venga algún acuerdo inconstitucional, un decreto inconstitucional como lo señaló hoy el presidente de la República, estaremos impugnando y haciéndolo conducente. Aquí lo que procede es una controversia constitucional. A ver, decías hace algunos minutos algo que muchas voces lo han señalado, que ya en la realidad la Guardia Nacional venía realizando, ya era militar, que está conformada por elementos de la Policía Naval, Policía Militar, dirigida por un general. ¿No estaba ya militarizada la Guardia Nacional? Eso tiene un fundamento constitucional que el diputado Triana quiere desconocer, que es el 5º transitorio, y que da esta temporalidad hasta el 2024 para que la Secretaría de la Defensa se involucre en la organización. Y en eso estamos de acuerdo. Entonces, no sé por qué reniega de que la Sedena participa si el 5º transitorio lo está habilitando para que lo haga. Y segundo, lo que se está muriendo es la oposición en las urnas. El pueblo de México los está castigando precisamente por esa actuación. Estamos hablando de la Guardia Nacional, hombre. Dice que las reformas se están muriendo. Lo que se está muriendo es el PAN. Caballeros, yo les pediría que nos centráramos en el tema de la Guardia Nacional, que veamos la viabilidad legal que hay para sacarla o no sacarla adelante y qué implicaciones tendría esto. El acuerdo basta
Si el acuerdo no basta por disposición de la Corte, vamos a ir con legislación secundaria. Y si la legislación secundaria es insuficiente en algunas porciones, nosotros estamos completamente seguros que con la habilitación que le da el quinto transitorio hasta el 2024 va a ser suficiente para que tengamos un nuevo Congreso en ese año y entonces podamos pasar reformas constitucionales que la oposición mezquina se ha negado a aprobar en beneficio del país. Muy bien, pero es apostarle a algo que a un no futuro tienen incierto. un control, ¿no? A ver, el asunto es mucho más sencillo de lo que estamos viendo y no me voy a salir del tema con esto que voy a decir, es una explicación. En el año 2021, la oposición, sumados los votos PRI, PAN, PRD, MC, fueron 23 millones de votos. Los partidos oficialistas como el de Hamlet, Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México fueron 21 millones de votos. Por eso no alcanzaron mayoría calificada en el Congreso. Por eso no pueden sacar reformas constitucionales. Por eso el presidente necesita ir a un acuerdo que contravenga la Constitución para darle la vuelta. Es una ecuación bien sencillita la que estamos viendo. Ahora, nosotros estamos completamente de acuerdo en revisar este informe que se va a enviar al Senado. Tú no lo puedes revisar. Marco de la Senado. Constitución, por eso, nosotros no tienes nada como partido político. No, bueno. Es el Senado. Tú tampoco, entonces mejor no hablemos de eso. A ver, bueno, estamos hablando que quieres revisar algo que el Senado va a revisar. Estamos hablando de manera seria. No, también en serio. ¿Cómo vas a revisar algo que está en el Senado? Estamos hablando de manera seria. Por eso. Estamos dispuestos como partido político, nuestro grupo parlamentario, a revisar, para que no se enoje aquí mi compañero, ¿no? A revisar lo que se envíe y en función de eso tomar decisiones con miras al posible regreso del Ejército y de las Fuerzas Armadas a los cuarteles en 2024, acorde a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero que quede claro, ningún acuerdo del presidente de la República, ni de este, ni de los anteriores, puede estar por encima de lo que dice la Carta Magna. ¿Cómo va a haber un acuerdo que diga la Secretaría de la Sedena para disponer de absorber a la Guardia Nacional cuando la Constitución dice todo lo contrario? No, la Constitución dice que será la Secretaría de Seguridad Pública. La Constitución dice que puede disponer de la totalidad de los elementos de la Guardia Nacional y de la totalidad de los elementos de las Fuerzas Armadas. Caballeros, ese va a ser el fundamento constitucional que se va a tomar para el acuerdo. Finalmente, tú tampoco vas a decidir nada, Hamlet. Esto se va a seguir en la Corte, porque por lo que veo van a continuar declinando su facultad de legislar, es una diciendo no quiero trabajar, quiero que el presidente, mi papi presidente me diga lo que te a ver, caballeros, para que llegue a la Corte. A ver, por el constituyente. Por eso, sean responsables, caballeros, como ustedes saben, el tiempo pasa volando en la tele, se nos acaba el tiempo. Me gustaría concluir simplemente con un sí, un no. ¿Hay viabilidad legal para que esta intención se convierta en realidad, Hamlet? El decreto es constitucional conforme al artículo 89, fracción sexta y séptima. Entonces, ¿sí o no? Sí. ¿Triana? Un decreto no puede estar por encima de la Constitución, de ninguna manera. Entonces, no. Bueno, pues vamos a dicho la Corte. Vamos a darle seguimiento a este tema. Gracias a ambos por haber venido. Los esperamos para darle continuidad al mismo.